Durante muchos años, Britney Spears fue probablemente una de las personas más famosas del planeta. Su rostro estaba en revistas, programas de televisión, anuncios, conciertos y prácticamente en cualquier lugar donde existiera cultura pop. Para millones de personas representaba el éxito absoluto, la imagen de una estrella que aparentemente lo tenía todo desde muy joven. Dinero, fama, reconocimiento mundial y una carrera que parecía imposible de detener. Pero detrás de esa imagen perfectamente construida existía otra historia completamente diferente, una mucho más incómoda, más silenciosa y probablemente más triste de lo que la mayoría imaginaba en aquel momento. Porque mientras el mundo veía a una superestrella, poco a poco empezaban a aparecer señales de desgaste que casi nadie parecía tomar realmente en serio. La presión constante de la industria, la persecución mediática y la exposición permanente comenzaron a transformar su vida en algo extremadamente difícil de controlar. Y lo más inquietante es que gran parte de esa transformación ocurrió delante de millones de personas, como si el deterioro emocional de una persona se hubiera convertido en entretenimiento global. Hoy, cuando muchas personas miran hacia atrás e intentan entender qué ocurrió realmente con Britney Spears, la pregunta ya no es cómo alcanzó la fama, sino cuánto tuvo que perder para mantenerse en ella durante tanto tiempo. Britney Jean Spears nació en 1981 en Luisiana, en un entorno muy diferente al mundo de celebridades en el que terminaría viviendo años después. Desde pequeña mostró una habilidad evidente para el canto y el espectáculo, algo que rápidamente llamó la atención de quienes la rodeaban. Como ocurrió con muchas estrellas infantiles de esa época, el talento apareció mucho antes que la madurez emocional necesaria para soportar la presión de la industria del entretenimiento. Desde muy joven comenzó a participar en concursos, programas infantiles y audiciones que poco a poco la fueron acercando a la televisión nacional. Uno de los momentos más importantes de esa etapa fue su participación en el programa de Mickey Mouse Club, donde coincidió con otras futuras estrellas como Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling. En aquel momento nadie podía imaginar hasta qué punto esas jóvenes figuras terminarían dominando la cultura pop de principios de los años 2000. Sin embargo, incluso en esa etapa temprana ya existía algo que más tarde se volvería constante en la vida de Britney. Desde prácticamente la adolescencia comenzó a vivir bajo observación pública. Su imagen, su comportamiento y su personalidad empezaron a convertirse en productos analizados por productores, medios y audiencias. Y aunque en aquel momento todavía parecía una joven llena de energía y ambición, la realidad es que la maquinaria alrededor de su figura ya había comenzado a funcionar. Todo cambió en 1998 con el lanzamiento de Baby One More Time. Lo que ocurrió después fue algo difícil de comparar incluso dentro de la industria musical. La canción se convirtió en un fenómeno global casi instantáneamente y Britney Spears pasó de ser una artista prometedora a transformarse en una de las celebridades más famosas del mundo en cuestión de meses. El videoclip apareció constantemente en televisión, las ventas explotaron y su imagen empezó a expandirse a una velocidad enorme. Pero junto con el éxito apareció también una presión gigantesca que muchas veces quedaba oculta detrás de las luces y el espectáculo. Britney no solo tenía que cantar y presentarse frente a millones de personas, sino que además debía mantener una imagen extremadamente específica. La industria y los medios comenzaron a construir alrededor de ella un personaje cuidadosamente diseñado que mezclaba juventud, inocencia y atractivo comercial. Y aunque públicamente parecía cómoda dentro de esa imagen, con el paso del tiempo muchos empezaron a preguntarse cuánto control tenía realmente sobre la narrativa que se estaba creando alrededor de su propia vida. A principios de los años 2000, Britney Spears ya era mucho más que una cantante exitosa. Era un fenómeno cultural completo. Cada aparición pública generaba titulares, cada relación sentimental era analizada por programas de televisión y cada decisión personal comenzaba a convertirse en tema de discusión internacional. Lo que para cualquier otra persona habría sido privacidad normal, para ella se transformó en contenido consumido diariamente por millones de espectadores. Y ahí comenzó uno de los problemas más graves de toda esta historia. Mientras más famosa se volvía, menos espacio parecía tener para existir como persona normal. Los fotógrafos comenzaron a seguirla constantemente, los paparazzis aparecían prácticamente en cualquier lugar donde estuviera y los programas de entretenimiento empezaron a convertir cada aspecto de su vida en espectáculo. Poco a poco dejó de ser simplemente una artista para convertirse en un producto mediático permanente. En aquella época la cultura de celebridades era mucho más agresiva de lo que muchas personas recuerdan hoy.
Los medios de entretenimiento competían constantemente por obtener imágenes privadas, momentos incómodos o cualquier situación que pudiera generar titulares virales. Y Britney Spears terminó convirtiéndose en uno de los objetivos más perseguidos por esa maquinaria mediática. La relación con Justin Timberlake terminó transformándose en uno de los ejemplos más claros de cómo la vida privada de Britney era utilizada públicamente como entretenimiento. La cobertura mediática alrededor de la ruptura fue enorme y durante mucho tiempo gran parte de la narrativa pública parecía centrarse en ella como responsable emocional de la situación. Mientras tanto, millones de personas consumían entrevistas, rumores y titulares sin detenerse demasiado a pensar en el impacto psicológico que podía tener vivir bajo ese nivel de exposición constante. Con el paso de los años comenzaron a aparecer señales cada vez más visibles de agotamiento emocional. Britney seguía trabajando, lanzando música y manteniendo una agenda extremadamente exigente, pero la percepción pública alrededor de ella empezaba a cambiar. Los medios dejaron de enfocarse únicamente en su carrera y comenzaron a obsesionarse con su comportamiento personal, sus relaciones y cualquier situación que pudiera interpretarse como inestabilidad. Y probablemente una de las cosas más duras de analizar hoy es que gran parte del público participó indirectamente en esa dinámica. Cada fotografía invasiva, cada titular sensacionalista y cada momento incómodo terminaban convirtiéndose en contenido masivamente consumido. La presión alrededor de Britney Spears ya no parecía tener límites. A medida que avanzaban los años 2000, la situación comenzó a volverse cada vez más caótica. Su matrimonio con Kevin Federline, el nacimiento de sus hijos y el enorme interés mediático sobre su vida personal aumentaron todavía más la presión pública. Lo que para cualquier persona habría sido una etapa extremadamente delicada, para Britney ocurrió bajo cámaras permanentes y persecución constante. Muchos comenzaron a notar que algo parecía estar rompiéndose lentamente detrás de la imagen pública que el mundo seguía observando. Pero quizá lo más triste de toda esta historia es que, en aquel momento, muy pocas personas parecían preguntarse cómo podía afectar psicológicamente vivir bajo ese nivel de control, exposición y vigilancia constante durante tantos años seguidos. Y lo peor todavía estaba por llegar. A mediados de los años 2000, Britney Spears ya no parecía vivir una vida normal ni siquiera dentro de los estándares extremos de Hollywood. La presión mediática alrededor de ella había alcanzado un nivel casi imposible de sostener. Cada movimiento era fotografiado, cada salida se convertía en noticia y cualquier gesto fuera de lo habitual comenzaba inmediatamente a generar especulaciones en televisión y en Internet. Lo que estaba ocurriendo alrededor de Britney ya no era simplemente fama, sino una exposición constante que parecía consumir cualquier espacio de privacidad que todavía pudiera quedarle. En esa etapa comenzaron a acumularse varios factores al mismo tiempo. Su divorcio con Kevin Federline se volvió un tema mediático permanente, la batalla por la custodia de sus hijos empezó a intensificar todavía más la atención pública y su comportamiento comenzó a ser analizado minuto a minuto por programas de entretenimiento que parecían esperar constantemente el siguiente momento polémico. Lo más inquietante es que muchas de esas imágenes hoy resultan difíciles de ver porque transmiten la sensación de una persona completamente agotada emocionalmente mientras millones observaban la situación como si fuera espectáculo. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2007, cuando Britney se afeitó la cabeza frente a fotógrafos y cámaras. En aquel momento la escena fue tratada por gran parte de los medios como un episodio extraño o incluso ridículo. Pero con el paso del tiempo muchas personas comenzaron a reinterpretar esa imagen de una manera completamente distinta. Lo que antes se mostraba como entretenimiento empezó a verse como la reacción desesperada de alguien que llevaba años viviendo bajo una presión extrema y constante. Y quizá lo más duro es que prácticamente nadie parecía interesado en detener la maquinaria mediática que seguía explotando cada momento de vulnerabilidad. Después de ese episodio, la percepción pública alrededor de Britney Spears cambió radicalmente. Los medios comenzaron a enfocarse todavía más en su deterioro emocional y cualquier situación complicada pasaba a convertirse automáticamente en titular internacional. En lugar de disminuir, la presión aumentó todavía más. La sensación general era que el mundo entero estaba observando cómo una de las celebridades más famosas del planeta perdía el control de su vida delante de las cámaras. En esos años también comenzaron los problemas legales y familiares que terminarían desembocando en una de las etapas más polémicas de toda su historia. Las disputas por la custodia de sus hijos, las hospitalizaciones y las preocupaciones sobre su salud mental empezaron a construir una narrativa pública cada vez más oscura alrededor de su figura. Mientras tanto,
Britney seguía siendo perseguida diariamente por fotógrafos que prácticamente documentaban cada momento de su vida. Y aquí es donde la historia empieza a volverse especialmente compleja. En 2008 se estableció oficialmente la tutela legal conocida como conservatorship, un mecanismo que otorgaba a otras personas el control sobre gran parte de las decisiones relacionadas con su vida personal, financiera y profesional. En teoría, esta medida tenía como objetivo protegerla durante un momento extremadamente difícil, pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir preguntas cada vez más incómodas sobre el alcance real de ese control. Lo que hacía que esta situación resultara tan extraña para muchas personas era el enorme contraste entre la imagen pública de Britney y las restricciones legales bajo las que aparentemente vivía. Por un lado, seguía lanzando música, realizando giras internacionales y generando millones de dólares para la industria del entretenimiento. Pero al mismo tiempo, comenzaron a aparecer informaciones que sugerían que no tenía control total sobre aspectos básicos de su propia vida. Ese contraste generó una sensación cada vez más incómoda entre quienes seguían su historia. Mucha gente empezó a preguntarse cómo era posible que una persona considerada incapaz de gestionar ciertas decisiones personales pudiera al mismo tiempo sostener una carrera internacional tan exigente. Poco a poco comenzaron a surgir dudas sobre si la situación realmente seguía existiendo únicamente por motivos de protección o si alrededor de Britney Spears se había creado una estructura mucho más compleja. Mientras tanto, públicamente Britney parecía continuar trabajando sin descanso. Lanzó nuevos álbumes, realizó actuaciones importantes y participó en proyectos multimillonarios en Las Vegas que demostraban que todavía era una figura extremadamente rentable dentro de la industria musical. Pero detrás de esa imagen profesional seguían acumulándose preguntas que cada vez resultaban más difíciles de ignorar. Con el tiempo, Internet comenzó a cambiar por completo la manera en la que el público analizaba la situación. Lo que antes eran simples titulares de revistas empezó a convertirse en discusiones mucho más profundas en redes sociales y foros online. Muchas personas comenzaron a revisar entrevistas antiguas, apariciones públicas y declaraciones relacionadas con Britney Spears intentando entender cómo había llegado exactamente a esa situación. Y fue entonces cuando empezó a crecer el movimiento conocido como almohadilla Free Britney. Al principio, muchas personas consideraban exageradas las teorías alrededor del caso, pero poco a poco comenzaron a aparecer más detalles que hicieron que la conversación se volviera imposible de ignorar. Fans de todo el mundo empezaron a cuestionar si Britney realmente tenía libertad para tomar decisiones importantes sobre su propia vida y si el sistema que supuestamente debía protegerla había terminado convirtiéndose en algo mucho más restrictivo de lo que inicialmente parecía. La situación alcanzó un punto todavía más impactante cuando Britney Spears comenzó finalmente a hablar públicamente sobre cómo se sentía dentro de esa tutela legal. Sus declaraciones generaron una enorme reacción internacional porque transmitían una sensación de control extremo sobre aspectos personales de su vida que muchas personas jamás imaginaron. De repente, la narrativa dejó de centrarse únicamente en los problemas emocionales de una celebridad y comenzó a enfocarse en algo mucho más profundo. La posibilidad de que una de las mujeres más famosas del mundo hubiera pasado años sintiéndose atrapada dentro de un sistema que ya no podía controlar. Y quizá lo más duro de toda esta historia es que, mirando hacia atrás, muchas personas comenzaron a darse cuenta de algo incómodo. Durante años, gran parte del sufrimiento público de Britney Spears había sido consumido como entretenimiento masivo sin que casi nadie se preguntara seriamente qué estaba ocurriendo realmente detrás de las cámaras. La imagen de la princesa del pop parecía haberse transformado lentamente en la historia de una persona que llevaba demasiado tiempo intentando sobrevivir bajo una presión imposible de sostener. Y aunque públicamente seguía siendo una de las figuras más reconocidas del planeta, cada vez resultaba más evidente que la fama que una vez la convirtió en ícono mundial también había terminado aislándola de una forma profundamente triste. Pero todavía faltaba el momento más importante de toda esta historia. Con el paso de los años, la situación alrededor de Britney Spears dejó de ser vista únicamente como la historia de una celebridad en crisis y comenzó a convertirse en un símbolo mucho más amplio sobre la relación entre la fama, el control y la pérdida de privacidad. Lo que inicialmente parecía un caso aislado dentro del mundo del entretenimiento empezó a generar preguntas incómodas sobre cómo funciona realmente la industria cuando una figura pública deja de encajar en la imagen perfecta que durante años ayudó a construir millones de dólares. Durante mucho tiempo, Britney fue presentada como el ejemplo ideal de la estrella pop moderna. Desde muy joven se convirtió en una marca global cuidadosamente diseñada para transmitir juventud, energía y perfección comercial.
Pero a medida que la presión aumentaba, también empezó a hacerse evidente el enorme coste humano que podía existir detrás de ese tipo de éxito extremo. Y quizá lo más duro de analizar hoy es que gran parte de ese desgaste ocurrió frente a millones de personas que observaban cada momento como si formara parte de un espectáculo permanente. Cuando finalmente comenzaron las audiencias relacionadas con el fin de la tutela legal, el caso explotó internacionalmente de una forma que pocas personas esperaban. Las declaraciones de Britney generaron un impacto enorme porque por primera vez mucha gente sintió que estaba escuchando directamente a la persona detrás del personaje mediático. Y lo que transmitían esas declaraciones no era únicamente frustración, sino una sensación profunda de agotamiento después de años viviendo bajo una estructura que aparentemente controlaba gran parte de su vida personal y profesional. A partir de ese momento, la percepción pública sobre Britney Spears cambió radicalmente. Muchas personas que antes consumían titulares sobre ella como entretenimiento comenzaron a mirar la situación desde una perspectiva completamente distinta. La conversación dejó de centrarse únicamente en sus momentos más polémicos y empezó a enfocarse en el contexto general que había rodeado su vida durante tantos años. De repente, la historia ya no parecía la caída de una estrella pop, sino la historia de alguien que posiblemente había pasado gran parte de su vida adulta intentando sobrevivir bajo una presión constante mientras el mundo entero observaba cada error amplificado a escala global. El movimiento almohadilla Free Britney terminó creciendo hasta convertirse en algo mucho más grande de lo que inicialmente parecía. Lo que empezó como una discusión entre algunos seguidores terminó generando cobertura internacional, documentales, debates legales y un enorme interés público sobre cómo funcionaba realmente la tutela legal bajo la que Britney había vivido durante años. Y cuanto más se hablaba del tema, más personas comenzaban a preguntarse cómo era posible que alguien capaz de trabajar en proyectos multimillonarios pudiera al mismo tiempo tener restricciones tan severas sobre aspectos personales de su propia vida. Finalmente, en 2021, la tutela legal llegó oficialmente a su fin. Para muchas personas, ese momento representó una especie de liberación simbólica después de más de una década de controversias y preguntas sin resolver. Sin embargo, el final de la tutela no significó automáticamente el final de las consecuencias emocionales acumuladas durante tantos años. Y ahí es donde la historia de Britney Spears se vuelve todavía más triste y compleja. Porque aunque legalmente recuperó parte importante de su autonomía, la percepción pública alrededor de ella nunca volvió a ser la misma. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas y su comportamiento continuaron generando preocupación, debate y especulación constante. Muchas personas comenzaron a preguntarse hasta qué punto alguien puede realmente recuperarse después de haber vivido tantos años bajo ese nivel de exposición, presión mediática y control externo. Y probablemente esa es una de las partes más duras de toda esta historia. El daño emocional provocado por años de vigilancia constante no desaparece de un día para otro simplemente porque cambie una situación legal. Durante más de una década, Britney Spears vivió en el centro de una atención mediática prácticamente imposible de imaginar para una persona normal. Cada decisión era observada, cada error amplificado y cada momento vulnerable transformado en contenido consumido masivamente por millones de personas. Con el tiempo, mucha gente comenzó a revisar la forma en la que los medios trataron a Britney durante los años más difíciles de su vida. Entrevistas antiguas, programas de televisión y titulares sensacionalistas empezaron a verse desde una perspectiva completamente distinta. Lo que en aquel momento era considerado entretenimiento hoy resulta incómodo para muchas personas porque transmite la sensación de una industria que convirtió el sufrimiento emocional de una persona en espectáculo global durante demasiado tiempo. Y quizá una de las reflexiones más importantes que deja esta historia es precisamente esa. Britney Spears no fue únicamente víctima de malas decisiones personales o de problemas emocionales aislados. También fue producto de una cultura mediática extremadamente agresiva que durante años recompensó económicamente la invasión constante de la privacidad de las celebridades. En aquella época, cuanto más vulnerable parecía una figura pública, más atención generaba y más rentable se volvía para medios y programas de entretenimiento. Hoy, mirando hacia atrás, muchas personas sienten que el mundo entero fue demasiado cruel con Britney Spears durante los años más difíciles de su vida. Lo que en aquel momento se consumía como simple entretenimiento ahora parece la historia de una persona que llevaba demasiado tiempo intentando soportar una presión psicológica gigantesca mientras prácticamente nadie detenía la maquinaria alrededor de ella. Y aunque su historia sigue abierta y todavía existe mucha incertidumbre sobre su situación emocional actual,
hay algo que parece evidente para gran parte del público. Detrás de una de las figuras más famosas de la cultura pop existía una persona que probablemente llevaba años intentando recuperar algo tan básico como el control sobre su propia vida. Quizá por eso la historia de Britney Spears sigue generando tanta atención incluso hoy. Porque más allá de la música, la fama y los escándalos, muchas personas ven en ella el ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una persona deja de ser tratada como ser humano y comienza a ser vista únicamente como producto. Y probablemente esa sea la parte más triste de toda esta historia. Britney Spears consiguió prácticamente todo lo que alguien podía soñar dentro de la industria del entretenimiento. Éxito mundial, reconocimiento global, millones de discos vendidos y una fama que muy pocas personas alcanzan en toda una generación. Pero detrás de esa imagen de éxito absoluto también existía una realidad mucho más oscura, una donde la presión, el control y la exposición constante terminaron dejando heridas que el público solo empezó a comprender muchos años después. Y tal vez esa sea la verdadera tragedia detrás de la historia de Britney Spears. No que el mundo viera su caída, sino que durante mucho tiempo nadie pareciera darse cuenta de que estaba ocurriendo realmente.